todos estos personajes que están acá, ¿no? Y que adoptaron un tipo de teología que justamente la Asamblea de Dios ha sido una de las primeras, si no la primera, la que condenó este tipo de teología, y lo hizo en 1980. Recuerden que más o menos, algunos dicen que comenzó en 1950, todo lo que era de la prosperidad, el multinivel. Otros, bueno, dicen un poco más adelante, ¿no? Pero que el auge realmente fue en los 80. Y justamente en 1980 fue que la Asamblea de Dios fue, creo yo, por ahí me equivoco, algún hermano por ahí sabe más que yo, pero fue el primero, creo, que sacó un documento en contra de todo lo que es este movimiento de la teología de la prosperidad, que explotó en 1980, ¿no? Y que en 1990 ya estaba en su apogeo, ¿no? Y ahora, por todos estos personajes, nosotros los pentecostales nos tenemos que comer videos y videos de todos, muchos antipentecostales que nos van a atacar, que no van a atacar a todo este movimiento, que hay que atacarlo con justa razón, pero después no van a atacar a los pentecostales clásicos por lo que hace esta persona, ¿no? Yo insisto, por cada maestro verdadero van a haber muchos maestros falsos, por cada profeta verdadero va a haber muchos profetas falsos. Yo sé que hay hermanos de otras naciones que no creen en los dones de profecía, creen que ya no hay más profetas. Yo lo entiendo y lo comprendo, pero también a nosotros que sí creemos en eso y defendemos eso, nos tiene que hervir la sangre como pentecostales de que haya falsos profetas que terminen haciendo que la gente descrea más, porque estas cosas trascienden, no trascienden el trabajo, insisto, porque muchos pentecostales que tienen ese don de profecía lo que hacen es predicar en las calles, predicar en campañas, y lo usan para llevar el mensaje del evangelio, y Dios usa mucho a muchas personas en eso, en mensajes específicos a las personas que están en la calle, no en un show a un mandatario, a un candidato para hacer un video, no, realmente, sí. Pero bueno, rápidamente, no lo quiero aburrir con esto, quiero presentar qué es lo que dice la Asamblea de Dios con respecto a toda esta teología de la prosperidad. Insisto, en 1980, adoptada por el Presbiterio General, que ustedes saben que anualmente se tiene un concilio, aunque no lo crean, la Asamblea de Dios tiene concilio, tenemos documentos, tenemos confesión, tenemos un reglamento bastante extenso. Dice lo siguiente, recuerden esto, que en ese tiempo se denominaba lo que es la confesión positiva, ¿no? Pero de eso viene directamente la teología de la prosperidad y también lo que es todo lo que es el movimiento apostólico y profético, que están completamente de la mano de todo lo que es sucedido acá. Y dice lo siguiente, de vez en cuando a través de la historia de la iglesia personas han adoptado posiciones extremas en cuanto a las grandes verdades bíblicas. A veces maestros han abogado por esos extremos, en otras ocasiones en otras ocasiones, espere que no puedo leer acá, no sé por qué. A ver. Bueno, en otras ocasiones, tengo un cartelito acá que no lo puedo mover. A ver si lo puedo mover o no lo puedo mover. Ahora sí. En otra ocasión, los seguidores han ido más allá de las enseñanzas y han perjudicado la causa de Cristo. Ahí lo tienen a Kenneth Copeland, que el hombre, bueno, se hizo viral incluso secularmente por las cosas que dice, ¿no? Además de que tiene millones, creo que es uno de los pastores, el pastor más rico del mundo, si no me equivoco, ¿no? Que es justamente uno de los mayores, de los más famosos predicadores que tienen que ver con este movimiento de la prosperidad. La Biblia enseña que las personas deben confesar sus pecados, 1 Juan 1:9, deben confesar a Cristo, Mateo 10:32, Romanos 10:9, pero cuando las personas, al enfatizar una doctrina, van más allá de o en contra de la enseñanza de las Escrituras, no honran esa doctrina. Al contrario, traen reproches sobre ella y la obra del Señor. Por esta razón, es importante señalar estos extremos y mostrar cómo están en conflicto con la palabra de Dios. Ahí lo tienen a Duplantis, otro pastor también de la prosperidad. Según esta perspectiva, como está expresada en varias publicaciones, el creyente que evite el reconocimiento de lo negativo y siga afirmando lo positivo estará asegurándose circunstancias agradables. Podrá dominar la pobreza, ¿no? Esto es lo que ya enseñaba en la década del 80 todo estos movimientos apostólicos, todos movimientos de la prosperidad. Esta perspectiva arguye que Dios quiere que los creyentes se pongan la mejor ropa, manejen los mejores coches y tengan lo mejor de todo, ¿no? Y ahí uno va entendiendo por qué escuchamos prédicas como la de Guillermo Maldonado, preguntándole a Dios supuestamente de dónde están sus millones, ¿no? Un tipo de avaricia que ni en el mundo se ven a veces. Dicen, los creyentes no tienen que sufrir problemas financieros, lo único que necesitan hacer es decir que Satanás que quite las manos de su dinero, y se enseña que la fe obliga a la acción, ¿no? Este es el documento que justamente también explica qué es todo este movimiento.
Dice, promete una vida libre de problemas y sus defensores parecen apoyarla con pasajes de las Escrituras. Hago un paréntesis ahí, no solamente prometen eso, sino que dicen que aquellos que están viviendo algún tipo de enfermedad o que están viviendo crisis económicas son personas que están maldecidas o que no, ¿qué más? Que son personas maldecidas que no tienen fe. A veces incluso lo ridiculizan ante la congregación. Eso pasa en diferentes, pues yo estoy poniendo acá referente, pero hay lobos que no son conocidos y que hacen desastre, hermano, desastre en todos lados. Después la gente cree que el evangelicalismo son esto, ¿no? Estas personas, pero en todos lados, hermano, y yo lo conocí por la familia que se congregaron en una iglesia, empezaron a congregarse en una iglesia de esta y conocieron todo el desastre que hacen, ¿no? Y bueno, sigamos con lo que dice acá. Los problemas se desarrollan, sin embargo, cuando los pasajes bíblicos son aislados del contexto y del resto de las escrituras dicen acerca de este asunto. Resultan los extremos que tergiversan la verdad y al final perjudican a los creyentes como individuos a la causa de Cristo en general. El documento dice claramente, ¿no?, que nos perjudica, es perjudicial completamente ver estas cosas. Las palabras de Agustín son apropiadas al respecto. Vean, el documento de la Asamblea de Dios cita a San Agustín. Para los que no creen que realmente el pentecostalismo clásico, incluso la Asamblea de Dios, cree justamente en que hay verdad también en la tradición, solo que no creemos que la tradición sea infalible. Todo lo que es el pentecostalismo clásico sigue, ¿no?, lo que es la definición o lo que es el principio de sola escritura, ¿no? No dejamos la tradición de lado, sino que la ponemos en justo lugar. No decimos que sea infalible, sino que ustedes van a ver en los diferentes documentos de la Asamblea de Dios que se citan padres de la iglesia, se citan diferentes cuestiones históricas que corresponden a la iglesia de Cristo, ¿no? Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, por eso es que van a ver que citamos a la patrística y esas cuestiones, ¿no? Entonces acá el documento cita a San Agustín, que dice, si crees lo que a ti te gusta en el evangelio y rechazas lo que no te gusta, no es el evangelio que crees, sino a ti mismo. Enseñar que los líderes en los primeros años de la iglesia, como Pablo, Esteban y Trófimo, no vivían en un estado constante de riqueza y salud porque esta enseñanza no había salido a la luz, es ir más allá y contradecir la palabra de Dios. Bueno, el documento es bastante contundente, hermano, en contra de toda esta teología de prosperidad. Y insisto, ¿no?, en 1980, cuando recién comenzaba a ser popular, ¿no? Y dice lo siguiente, la voluntad de Dios se puede saber y reclamar por fe, pero el deseo del corazón no siempre es el criterio por el cual la voluntad se determina. Hay tiempos cuando lo agradable y deleitoso quizá no sea la voluntad de Dios. Santiago aludía a esto cuando escribió, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La voluntad de Dios siempre tiene que ser prioridad sobre los planes y deseos del creyente. Esto es importante, ¿no?, porque creemos eso. Nosotros creemos en la voluntad de Dios. No creemos en esto de ordenar a Dios en el sentido de pasar por encima de la soberanía de Dios. Eso es una locura, no creemos eso. La voluntad de Dios siempre tiene la prioridad entre los planes y deseos del creyente. Se deben recordar constantemente las palabras de Santiago, en lugar del cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Según algunos que creen esta idea de la confesión positiva, las promesas de Dios se clasifican en las áreas de bendiciones materiales, físicas y espirituales. Los creyentes deben reclamar. Ahí lo tienen a Edil Macedo, el líder de la Iglesia Universal, tremenda, creo que la peor secta con respecto a este tema, que es el de la peor, en serio. Y que muchos que se venden como apologistas acá en las redes sociales en realidad fueron parte de esa secta y se venden como ex protestantes, imagínense. Pero vamos a seguir leyendo. La enseñanza de la confesión positiva implica que reinamos como monarcas en esta vida. Fíjense esto, que reinamos como monarcas. Ahí le escuchábamos también a Ana Maldonado diciendo que los ángeles lo tenía como mulo, ¿no? Como, no sé, como esclavos a los ángeles y no como consiervo, ¿no? Que les ordenaba ir a buscar joyas, no sé, cosas locas que salían de su mente nada más, ¿no? Bueno, enseña que los creyentes deben dominar en vez de ser dominados por las circunstancias. Aunque Cristo era rico, por nosotros se hizo pobre. Él pudo decir, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él reconocerá que el siervo no es más grande que su maestro. Seguir a Cristo requiere negarse a sí mismo
Esto incluye negar nuestros deseos egoístas y aún admitir que tenemos problemas. Los problemas no son siempre por indicación de falta de fe. Por lo contrario, pueden ser un tributo a la fe. Este es el gran énfasis en Hebreo 11, 32, 40. El énfasis de la confesión positiva tiende a incluir las palabras que hacen parecer que el hombre es soberano y que Dios es el siervo. Ahí vean ustedes, de hecho el título de este apartado dice: los creyentes deben considerar suficiente la voluntad de Dios. Dichas palabras se dice que para hacer que Dios obre, sugiriendo que Él tiene que rendir su soberanía, que Él ya no está en posición de obrar de acuerdo a su sabiduría y propósito, ¿no? Personas que ordenan a Dios. Yo sé que hay hermanos que por ahí oran decretando, ¿no? Decretar realmente proviene de todo este movimiento. Y no es algo que se debe hacer, decretar, porque de hecho el decreto es lo que usan los papas romanos, hermano. Los papas romanos, cuando quieren, en su orgullo, ¿no? En su arrogancia, quieren establecer una doctrina como supuestamente persona infalible, como aquellos que están en el lugar de Cristo en la tierra, vicario de Cristo, ¿no? Ese título que tienen. Ellos decretan, hermano. Entonces, imagínense nosotros, a un pentecostal de Tomiendo decretando como si fueran papas, ¿no? Una vergüenza, hermano. Yo sé que hay hermanos que a veces lo hacen, pero por el lenguaje a veces no se dan cuenta, ¿no? No estoy hablando de esos hermanos, ¿no? Uno entiende que, bueno, decretar no está bien. Declarar, la Biblia habla de muchas declaraciones, pero entiendan que tiene que ver con este movimiento, ¿no? Tampoco uno está en contra de la prosperidad, pero la prosperidad bíblica, ¿no? La prosperidad, incluso Pablo le dice a Timoteo: yo quiero que seas prosperado en todo, ¿no? Así como prospera tu alma. Pero no tiene que ver la prosperidad con dinero, así como lo exacerba este grupo, ¿no? De la prosperidad y del apostólico profético, que ya es nauseabundo, hermano. Pero bueno, sigue diciendo: se arguye que la verdadera prosperidad es la que habilita a dejar que el poder de Dios supla nuestras necesidades, sin importar cuáles sean estas. Esto pone al hombre en una posición de usar a Dios en vez de rendirse a sí mismo para ser usado por Dios. En verdad, Jesús dijo: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero las Escrituras también enseñan que se debe pedir en armonía con la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo muestro esto, hermanos, también por ahí hermanos que son de otras denominaciones que por ahí no saben que realmente la Asamblea de Dios fue uno de los primeros que condenó toda esta aparición de todo este movimiento. Y que lamentablemente sí, se está infiltrando, y por eso es tan peligroso, y por eso es que yo necesito hacer estos videos, ¿no? Porque se está infiltrando y después va a terminar destruyendo todo este movimiento desastroso. Bueno, ahí termina, hermanos. Ahí pasamos al siguiente tema. Cuando los creyentes reconocen la soberanía divina y se preocupan debidamente con la voluntad divina, no hablarán en términos de obligar a Dios ni de usar poder de Dios. Hablarán de convertirse en siervos obedientes. Desearán ser instrumentos en la mano de Dios. Cuando se considera cualquier doctrina, siempre es necesario preguntarnos si está en armonía con las enseñanzas totales de las Escrituras. La doctrina basada en menos de un punto de vista holístico de verdades bíblicas solo puede dañar la causa del Señor. Muchas veces puede ser más perjudicial que los puntos de vista que rechazan enteramente la Escritura. O sea, está comparando este movimiento peor que incluso los ateos, hermano. O sea, este documento es bastante contundente. Pasa que hay hermanos también que son de la Asamblea de Dios Pentecostales que no leen, no leen las disposiciones y esas cuestiones. Y bueno, parte de mi trabajo es eso también, ¿no? Que volvamos a retomar el legado que tenemos en nuestra teología, que viene de la Reforma, ¿no? Que tenemos teólogos excelentes, hermano. El libro de Teología Sistemática de Stanley Horton creo que es uno de los libros más completos que existen. Yo creo que si hay un hermano de otra denominación se sorprendería de ese libro. El libro de Meyer Pirman también es un libro muy antiguo, pero muy, muy completo, muy ecuánime. Ustedes, si uno es calvinista, va a ver que no se condena el calvinismo, que no hay problema con los hermanos calvinistas, aunque sí hay diferencias, obviamente, ¿no? Entonces, esto es importante, yo lo quería mostrar hoy brevemente, porque también sé que hay hermanos que son de otras denominaciones que no conocen esto. Piensan que los pentecostales apoyamos todas estas barrabasadas, ¿no? De todas estas profecías falsas y estas cuestiones, ¿no? Y si hay hermanos que dieron alguna profecía falsa porque se dejaron llevar, bueno, simplemente hay que arrepentirse, nada más, ¿no? Hay que arrepentirse y cambiarlo, porque si no va a terminar todo en que la gente va a descreer de todos los dones que justamente tanto llevamos adelante y defendemos los pentecostales. Van a descreer y van a decir que todo es falso
por todo esto que sale, que está haciendo, ¿no? Que estos días lo van a repetir en todos lados, hermano. Lamentablemente.